En los años 90, aquí pasa algo muy interesante. Si en los años 80 Nintendo lideraba la consola, lideraba la industria de los videojuegos, en los años 90, al ser tecnología, necesitaban dar el siguiente paso. Necesitaban sacar lo que en ese momento era la Super Nintendo y deciden aliarse con una empresa de software y de hardware muy importante en Japón para ese momento. Y esa empresa sería capaz de... ¿Qué pasó? Ok, ok, vientos. Esa empresa, Nintendo haría los juegos la mayoría del hardware, pero esta empresa sería la ideal para hacer unos microchips que aumentarían el poder de procesamiento de la consola. Esta empresa era Sony y el proyecto que estaban trabajando era la Nintendo PlayStation. Sí, cuando yo vi esto también me sorprendí. Pero la Nintendo PlayStation, ¿te imaginas qué hubiera sido en ese momento con la Nintendo PlayStation? Era increíble. Pensar que Nintendo y Sony se hubieran aliado en ese momento y que la alianza hubiera seguido. Porque Nintendo se dio cuenta, y aquí empieza un poco el modelo de negocio de las consolas. Aunque no lo creas, y esto se mantiene hasta la fecha, las empresas de videojuegos, su modelo de negocio no son las consolas. Es más, la mayoría de las veces las consolas se venden a una pérdida. Se venden a una pérdida normalmente, o sea, esto quiere decir que las empresas pierden dinero con cada consola que venden. No les es rentable. El negocio como tal está en los juegos, en la cantidad de juegos que el usuario compra. Y aquí el trato que habían hecho con Sony les cedía a Sony una parte de las ganancias de los juegos. Entonces ya no le era rentable a Nintendo este trato y deciden romperlo. Y deciden irse con Philips, otra empresa que les ayudaría a hacer el hardware. Y sin saberlo ni quererlo, Nintendo había creado a su peor enemigo con Sony. Pero ya llegaremos a la PlayStation de Sony más adelante. Cuando sale la PlayStation de Sony y cambia completamente el paradigma y destrona completamente a Nintendo. Años después, en el 2002, sale la Xbox de Microsoft. Viendo el éxito que tenía Sony, Bill Gates decide iniciar el, el proceso, el equipo de Xbox, el desarrollo de la consola. Y como te digo, la vendían a una pérdida. Es más, y aquí cabe algo resaltar muy importante. PlayStation y Xbox o sea, la competencia más importante de Nintendo está respaldada por dos empresas de tecnología masivas, globales, muy, muy importantes y sobre todo con muchísimo dinero. Y Nintendo no, Nintendo está solo. Por mucho dinero que tenga Nintendo, no tiene el respaldo de un Microsoft o de un Apple o de un Sony detrás de. Entonces, el nivel de desarrollo y el nivel de presupuesto el de hardware no podía compararse. Por eso las consolas de Sony y de Microsoft hasta la fecha se caracterizan por ser más poderosas en nivel de hardware que Nintendo. Entonces Nintendo aquí se encuentra en una posición bastante complicada porque a pesar de que tenían años de respaldo en la industria, ya no podían competir siendo el líder en tecnología en cuanto a videojuegos. Tenían que hacer algo diferente. Y así como Yamauchi, al inicio de esta historia, decide completamente cambiar el mercado de las cartas Hanafuda, de este juego de mesa que vendían, los líderes de Nintendo en ese momento deciden hacer lo que mejor saben, innovar. Y eso es una de las claves más importantes de Nintendo y de las que te quiero que te lleves. Nintendo, yo dije que es la mejor marca de videojuegos, no porque tenga el hardware más poderoso, no porque tenga los mejores juegos, que en algunos casos algunas personas podrían argumentar que sí, sino porque Nintendo se ha sabido levantar de las crisis y ha sabido innovar mejor que nadie, al punto de que la competencia te copia, les copia. Y aquí va un tip, como si tú estás emprendiendo un proyecto. No tengas miedo de que la gente te copie. Es más, si la gente intenta copiarte, es porque estás haciendo algo bien. Y esa esencia que tú le das a tu proyecto no se la va a dar nadie más. Y es exactamente lo que pasó con Nintendo. Pero antes de que se dieran cuenta de esto, intentaron jugar en el juego, en la cancha,
de sus competidores con el GameCube. Por mucho que yo adore y ame el GameCube, igual que esta Paulina, el GameCube fue un fracaso total en ventas. Compitió con el primer Xbox y el PlayStation 2. Y a pesar de que el GameCube era muy superior a nivel técnico que el PlayStation, fue un fracaso total en ventas. ¿Por qué? Porque Nintendo puso diferentes trabas que les impedían crecer al nivel de sus competidores. Y aquí cabe algo muy importante. A Nintendo, sobre todo, y por el contexto de las leyes de copyright en Japón, les importa muchísimo la propiedad intelectual. Muchísimo. Tú jamás vas a ver a Zelda o a Mario en un juego de Xbox, en un juego de PlayStation. Jamás. Y la piratería y la propiedad intelectual es algo que les importa mucho a Nintendo. Por eso por eso en el GameCube tenía estos discos chiquititos, ¿se acuerdan? Tenía unos mini DVDs y en lugar de DVDs normales como las otras consolas, porque Nintendo quería evitar la piratería, hacer un esfuerzo para evitar la piratería con estos CDs que eran más difíciles de clonar. Haciendo esto, le complicaba un montón la vida a los desarrolladores. Cuando tú estás desarrollando videojuegos, o cuando tú tienes una empresa, más bien, no solo tienes que pensar en tus clientes, tienes que también pensar en tus socios estratégicos. En este caso, los socios estratégicos de Nintendo siendo los desarrolladores, internos y externos, y los publishers. Los publishers son estas empresas que pueden o no diseñar videojuegos, pero sí los distribuyen y tienen el capital necesario para llevarlos a todo el mundo y sacar las miles y miles de copias que se venden todos los días. Con estas trabas, estos publishers no estaban tan convencidos de sacar tantos juegos para el GameCube. Y eso fue lo que les dio en la madre a la consola. Les dio en la madre y ya no podían competir porque simplemente no había variedad de juegos, por muy poderosa que fuera la consola. Eso fue un error muy fuerte. Y lo que marcó al GameCube como un fracaso.